Buenas tardes, queridos auditores. Nos encontramos en un nuevo programa de Vamos, Somos Chilenos. Y en esta tarde nos acompaña, bueno, nuestro panelista preferido del espacio, Daniel de la Hoz, capitán en navío en retiro y abogado. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María Fernanda. Han pasado algunas semanas porque la semana pasada nuestro espacio fue ocupado por el fútbol, así que una muy bienvenida a nuestros auditores que ya nos tienen de vuelta para poder opinar e informarles respecto de nuestra realidad nacional. También nos acompaña Jorge Lazo, él es director ejecutivo de Somos Trascender, es ingeniero civil industrial de la Federico Santa María. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muy bien, pues María Fernanda, gusto de saludarte, saludar a Alfonso, a Daniel. Muchas gracias por hacerme participar. También en nombre de nuestra fundación, en formación, poder también dar una opinión de la contingencia, ¿no? Y Perfecto. también le damos la bienvenida a Alfonso Valdebenito. Eh, Él es estudiante de Ingeniería en Marina Mercante, expresidente regional de la Juventud Republicana de aquí de Valparaíso y vicepresidente nacional del mismo estamento interno de dicho partido. Yo, Alfonso, siempre reconozco tu inmenso trabajo en la región, así que estoy muy contenta de tenerte aquí. ¿Cómo estás, Alfonso? Muchas gracias, Fernanda. Bueno, agradecido de la invitación, agradecido también de tu comentario sobre el trabajo en la región, ha sido duro. Me Sí. tocó fundar a mí la Juventud Republicana en esta región, de una reunión de 5 jóvenes, hoy día somos más de 300, así que ha sido un arduo trabajo, pero aquí contento de comentar la contingencia nacional. Y el buen trabajo se reconoce, así que bienvenido, Alfonso. A ver, el tema del día es que Boric reconoce que el gobierno supo de este caso de los convenios con las fundaciones. Recordemos de que esto ya ha sido una teleserie bastante extensa debido al alto impacto que ha tenido estos casos de corrupción, y como vemos no son aislados, no solamente Democracia Viva, sino que es algo general. Y el presidente en uno de sus discursos, él dice que eh, hace una cronología más o menos de estos hechos y reconoce que el medio Timeline publica esta noticia el 16 de junio, pero que él personalmente y el gobierno conoce esta noticia por un oficio que envía una diputada de la República, la cual está solicitando obviamente antecedentes porque le parece esta situación bastante extraña. Y ahí se nos abre otra arista, porque si bien es cierto, ayer se le estaba pidiendo ya responsabilidades al ministro de la cartera, sin embargo, lamentablemente esta declaración del presidente eh, abre el flanco a entender de que hay abandono de deberes y que puede haber una acusación constitucional, porque su obligación era que ante este caso él mismo denunciarlo y así lo establece la Constitución. Daniel, ¿cómo has visto toda esta teleserie tremendamente extensa y creo que dolorosa para nosotros los ciudadanos al ver de este desvío impresionante de dinero que nos están llegando a las familias que más lo necesitan? Mira, este proceso indudablemente todavía está en una ardua investigación. Se habla en términos generales de cerca de 5.000 millones de dólares que se está defraudando al país a través de estas fundaciones. Pero debo decirte respecto al presidente que no le creo absolutamente nada. En realidad, siempre ha mentido, siempre ha cambiado la verdad y como muchas veces se le tildó de las volteretas. Así que yo creo que es lo que dice, no le creo absolutamente nada y es una manera de tratar de zafarse o de zafar a su contingencia, a sus amistades, a sus sustitutos, a sus parientes respecto del tema que hoy nos tienen ocupados, que es todo este desvío de recursos en forma fraudulenta a fundaciones que no tienen el giro para el cual fueron destinadas, ni tampoco tienen las competencias para usar esos dineros con los destinos que fueron fijados. Así que yo no le creo absolutamente nada y estamos prácticamente ante un Estado fallido, como muchas veces lo dije en programas anteriores. Y cuando apareció la primera noticia respecto de la Fundación Democracia Viva, lo dije yo, que era la punta del iceberg. Y esto se está repitiendo ya en muchas regiones y seguramente seguirán apareciendo más regiones y más fundaciones y más fraudes al fisco.
Pero entonces, Daniel, entendiendo tu hipótesis, sería que en realidad el presidente realiza esta declaración reconociendo culpabilidad, lo cual es tremendamente grave porque está pensando que así le da un salvavidas a su ministro. Bueno, yo creo que va por ahí el asunto. Tú sabes que en política todo está permitido, así que pueden ser estrategias que estén tomando de tal manera de poder salvar esta situación y poder seguir adelante con su programa de seguir defraudando al fisco y a los chilenos. Otro antecedente que también supimos es que eh, se necesitaba eh, pintar una fachada en Antofagasta y por medio de trato directo lo que se hace es directamente contratar a una fundación y el que operaba esta fundación era un psiquiatra que es amigo de Boric. Entonces ahí podemos ir observando en realidad cómo va funcionando este negocio, porque finalmente si uno necesita pintar una fachada, no tienen ninguna necesidad de contratar una fundación. Alfonso, ¿tú cómo has visto todo este tema que es tremendamente extenso y tiene un montón de aristas? Así que podríamos estar, creo yo, gran parte de la tarde hablando al respecto. Sí, mira, como dijo Daniel, el tema de democracia viva era la punta del iceberg. Y como decía el programa de Carlos Pinto, nada hacía presagiar todo lo que se iba a empezar a destapar. A mí me ha tocado verlo muy de cerca cómo los diputados, al menos de la bancada republicana en su rol fiscalizador, han estado efectivamente haciendo las investigaciones correspondientes para saber si en X regiones han pasado cosas similares. En la región de Valparaíso ya empezamos a ver algunas pequeñas triquiñuelas, ¿cierto? Que se han ido destapando. Está el tema este de la región que tú comentabas, de trato directo para pintar una fachada, donde al parecer hay una licitación de varios milloncitos. Entonces, es un daño a la democracia tremendo, porque si bien efectivamente las personas votaron en su mayoría por este sector que evidentemente venía con un discurso de moral, de buenas costumbres, de un montón de cosas, pero al final se terminan dando cuenta que es igual a los gobiernos anteriores, o sea, que hubieron casos de corrupción feos, tanto los gobiernos de izquierda como los de Piñera. O sea, estamos viendo en verdad exactamente lo mismo e incluso peor, porque venían con esta moralina, con esta pontificación de obispo de que no, nosotros vamos a cambiar las cosas, aun cuando había clara evidencia de que en verdad siempre han sido más de lo mismo. O sea, recordemos las autodonaciones de George Jackson, o sea, que salió, pero a la luz, en medio de millones de personas en un programa de televisión, ¿cierto? Todos recordamos el programa este Vértigo con el encaro de Bombalet. O sea, y aún así la gente creía en este sector, pero lamentablemente terminó siendo más de lo mismo. Sí, y de todas formas en la región, por lo menos yo he visto al diputado Sánchez que está bastante preocupado viendo, analizando este caso, porque también se está abriendo una arista en la región de Valparaíso en que se va a comenzar a investigar una serie de fundaciones en las que se cree que efectivamente eh, hay desvíos de dinero. Alfonso, ¿tú tienes algún antecedente más Sí, dentro de este caso? Sí. sí, efectivamente. El diputado Luis Fernando Sánchez, yo los invito a seguirlos también porque nos notifica, nos informa absolutamente todo a través de sus redes sociales, su Twitter, su Instagram. Y efectivamente a través de su Instagram ha estado subiendo una serie de videos respecto a los oficios de fiscalización que ha estado enviando. Más allá de lo que se comenta a través de sus redes sociales, no sabría decir, pero efectivamente ya han habido ciertas cosas que efectivamente en sus últimos videos lo ha ido comentando, lo ha ido transparentando y bueno, eso, lo más seguro es que van a aparecer cosas. Ahora, desvíos de dinero propiamente tal, yo no creo, pero sí, efectivamente, situaciones donde se evidencia una irregularidad de montos de plata que ha traspasado el Estado, ministerio, etcétera, etcétera, que tengan que ver justamente con
ciertas fundaciones que en realidad su finalidad no está 100% clara. O sea, Democracia Viva, ¿qué era? ¿A qué se dedicaba? Y Cosas otras políticas. fundaciones más. O sea, que aparecen en este universo de fundaciones, que son muchas en el país que reciben aportes del Estado. Pero claro, lo complicado es a qué efectivamente se dedican, de qué forma postulan para obtener esos recursos, o si postulan o no, como el caso este de la región que tú comentabas, que fue prácticamente trato directo, Casi todo ha sido trato eh, directo, eh, así eso es lo que más he comentado. derechamente se transforma en el negociado. ¿Me entiendes tú? Entonces, claro, es una situación compleja. Y bueno, el diputado Luis Fernando Sánchez en la región ha hecho la pega, ha hecho sus labores de fiscalización y yo me saco el sombrero, ha hecho un buen trabajo. Sí, Jorge, a ti te quería preguntar, porque en realidad lo que hemos visto, que en el fondo lo que hacen estas fundaciones es mucho trabajo político y algo que siempre nosotros comentamos es que en la derecha falta mucho más empuje en esta iniciativa, estudiar más, entender más los fenómenos y también lo pregunto a partir de Trascender, porque ustedes hacen un tremendo trabajo y yo siempre siempre que puedo, asisto a sus charlas, estoy pendiente de los libros que publican, y en realidad ahí uno ve la diferencia, porque mientras estas fundaciones de izquierda hacen política con los dineros del Estado, con dineros que deberían ir a casa, a ayudar a la gente más vulnerable, las fundaciones más de derecha la tienen mucho más cuesta arriba porque deben juntar fondos en el fondo con aportes privados. Entonces, es mucho más difícil el trabajo político porque requiere que tiempo completo que nos dediquemos a eso. Entonces, me gustaría saber tu mirada siendo director ejecutivo de una fundación respecto de todo este enlace de fundaciones y desvíos de dinero. Bueno, yo comparto lo señalado anteriormente por Daniel y Alfonso, que esto debería convocarnos a una tristeza, ¿no? Es una calamidad nacional lo que estamos viviendo, partiendo por el gobierno con un halo de corruptela también, que es evidente. Hay una malversación, hay cosas muy extrañas que deben impulsarnos a la ciudadanía, porque aquí las fundaciones que nacen de buena lid y no solamente para arenga política o después acercarse, ¿no es cierto?, al gobierno de los amigos, como lo que estamos viendo hoy día, con Democracia Viva, con urbanismo social, con todos los nombres porque en eso son tomarte, cultivarte, son muy creativos ellos en esas lides, ¿no? Pero son poco eficientes, gestiones, la verdad es que nadie las conoce, no se sabe el origen de quiénes están detrás, cuál es el propósito, pero lo que uno ve constantemente, lamentablemente en las noticias, es que estas fundaciones hacen noticia no precisamente por lo que fueron convocadas o contratadas, al menos por organismos públicos, sino que lo que uno ve es que tal persona es amigo de la universidad de tal persona, de tal otro. Entonces estamos viendo hoy día, ya al menos hay 8.840 millones de pesos que están bastante con tejado de vidrio. Lo que los chilenos se preguntan es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso? Y Contraloría no se hace parte efectiva, más que revisionista, sino que también ejecuta, ¿no? Sobre hechos que son evidentes, ¿no? Entonces ahí es donde uno le solicita al señor Jorge Bermúdez, que encabeza la institución, que se ponga también a ejecutar, ¿no? Porque las cosas en Chile pasan por sumarios, pasan por procedimientos, todos estamos conscientes que toma de conciencia y toma de razón, pero al final no hay sanciones. Entonces, esto es como un carrusel. Las personas las cambian, las sacan de la figuración pública, las ponen en otras partes, y es una constante. Si bien los gobiernos anteriores también mostraron poca efectividad, ¿no? En el sentido de regular las fundaciones, regular el espíritu
y también las medidas para contratar directamente o hacerlo por licitación y otros mecanismos fallaron en eso. Lo que hoy día estamos viendo es un desborde, ¿no? Ya ahora no importa ni siquiera tener calificaciones, al menos que pudieran darnos una luz de que podrían ser las personas competentes, o sea, ni siquiera eso. Entonces, es preocupante, es preocupante, y el llamado nuestro siempre como fundación, y que también estamos del lado de la cultura, es incentivar a que las personas vayan también uniendo todos los logros económicos que hemos tenido durante años, ¿no? Gracias también al gobierno militar, que restauró, ¿no es cierto?, las condiciones que tenemos hoy, también unificando eso con el aspecto cultural, que en nuestro sector lamentablemente ha sido muy desplazado, ha sido casi considerado mínimamente. Entonces, vemos esta preocupación, vemos también una crisis moral que está ahí asomando, y se hace urgente entonces que aparezcan más iniciativas y personas también que estemos debatiendo sobre estos temas. Sí. Además, como tú mismo señalaste, Jorge, también ha sido un tema lo que ha hecho Jorge Bermúdez, porque si bien es cierto que esto ha sido trato directo, por lo tanto no es objeto de toma de razón, respecto de las fundaciones, su giro, a qué se van a dedicar, efectivamente ahí hubo toma de razón, tiene que haber responsabilidades porque son abogados los que van revisando que efectivamente se cumpla con este trámite. Y lo que estamos viendo, creo yo, es una serie de casos que producen inmovilidad en el Estado, porque finalmente esto es algo muy grande, son muchos millones de pesos, nadie se hace responsable, y también hay un poco de una desidia, creo yo, política en efectivamente pasarle la cuenta, porque esto es uno de los casos más graves que hemos visto en el último tiempo, durante la democracia, que si bien hubo otros casos, esto está recién comenzando, vamos a ver mucho más implicancia, y por lo tanto creo yo que es necesario pedirle a nuestros políticos de que sean un poco más activos en cuanto a su reacción contra el gobierno, especialmente a partir de los dichos de Boric. Daniel, ¿te gustaría agregar algo más? Daniel. Ah, sí, no, perfecto. Estaba pensando en todo lo que han expuesto nuestros colaboradores, en el sentido de que pensaba yo la cantidad de fundaciones que se han creado para defraudar, digamos, al fisco de una forma bastante inteligente y bastante, digamos, inmoral. Hacía una comparación con los turbazos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan los turbazos que están en vigencia, que asaltan una farmacia, un supermercado, 40, 50 personas, donde es imposible, digamos, contener el asalto? Bueno, aquí yo veo algo parecido, digamos, hay miles y miles de fundaciones que todavía no conocemos que están defraudando activamente al Estado. Y yo me pregunto, y nuestros auditores también se deben preguntar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo paramos el asunto? Porque uno escucha a los políticos y todos los políticos son puras explicaciones, explicaciones por aquí, explicaciones por allá, pero finalmente los recursos siguen desviándose a cosas que, como yo muchas veces digo, es plata que se va al monte, y ahí se queda. Y la gente más vulnerable, la gente que paga sus impuestos, la gente que tiene las necesidades, no recibe los recursos para que realmente puedan mejorar su bienestar. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué hacemos para que esto se pare? Y no solamente se pare, sino que todos estos recursos se reintegren nuevamente al Estado y se usen en la forma para los cuales fueron destinados, digamos, para el bienestar de la gente. Entonces, cuando el presidente Boric habla de que hay que restituir el ingreso y quitarle a los más ricos para darle a los más pobres, parece que el asunto no va por ahí, pues, es quitarle a los ricos para darnos a nosotros y la plata se vaya al monte. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los ciudadanos comunes y corrientes para parar este turbazo de fraude que hay, digamos, montado a través de las fundaciones? Es una inquietud que tiene la gente común y corriente. Yo que voy a la feria todos los miércoles, ¿no es cierto? Y converso con la gente. Esa es la inquietud, digamos, bueno, ¿cómo hacemos de que se nos devuelva la plata que nosotros pagamos con nuestros impuestos? Y se abre, creo yo, mucha inquietud por parte de los ciudadanos comunes. Vamos a ir a una pausa y les recordamos a nuestros auditores que pueden encontrarnos en redes sociales, escucharnos en nuestra página web en portalesfm.cl. Vamos a una pausa comercial y volvemos en un momento.